Top 1 Royal Graves of Ur. Comencemos nuestro viaje en las arenas de Mesopotamia, donde el descubrimiento de una necrópolis cambió nuestra visión del pasado. Tumbas reales de Ur. En 1927, bajo las arenas abrasadoras del sur de Irak, el arqueólogo británico Leonard Woolley descendió a lo que parecía ser simplemente otro antiguo sitio de entierro en las ruinas de Ur. Pero a medida que las capas de tierra eran retiradas cuidadosamente, surgió una escena inquietante. Docenas de esqueletos humanos yacían dispuestos en perfecto orden, adornados con joyas de oro, lapislázuli y tocados ornamentados. No estaban dispersos ni descartados. Estaban posicionados con intención, como si estuvieran congelados en los momentos finales de una ceremonia solemne. No había signos de lucha, ni movimiento caótico, solo una quietud espeluznante. Estos individuos no habían muerto simplemente. Habían sido colocados allí deliberadamente para acompañar a su gobernante a la eternidad. Esto no fue un accidente trágico ni un desastre natural. Fue un acto de muerte ritual cuidadosamente orquestado, y nunca se pretendió que volviera a ser presenciado. El sitio, ahora conocido como el Cementerio Real de Ur, data de alrededor del 2601 a.C. Entre sus descubrimientos más inquietantes se encontraba el Gran Pozo de la Muerte, una cámara funeraria que contenía los restos de más de 70 individuos. Estos no eran ciudadanos comunes, eran asistentes, músicos, soldados y sirvientes, identificados por los objetos enterrados con ellos. Liras de oro descansaban junto a los músicos. Los soldados yacían en formación con lanzas y cascos. Las mujeres vestían elaborados tocados elaborados con oro, plata y piedras preciosas. Sus cuerpos estaban dispuestos en filas ordenadas, lo que sugiere un ritual marcado por la precisión y el control en lugar del caos o la violencia. Durante años, los estudiosos creyeron que estos asistentes consumieron veneno voluntariamente para seguir a su gobernante al más allá, reflejando una cultura profundamente arraigada en la lealtad y la realeza divina. Sin embargo, el análisis forense moderno, utilizando tomografías computarizadas e imágenes avanzadas, reveló una verdad mucho más perturbadora. Muchos de los cráneos presentaban signos claros de traumatismo por fuerza contundente, consistentes con una ejecución deliberada. Algunos cuerpos mostraron evidencia de exposición al calor, lo que sugiere que se utilizaron técnicas de preservación para retrasar la descomposición durante los elaborados ritos funerarios. Aún más inquietante, se detectaron rastros de mercurio en ciertos restos, posiblemente utilizados en el proceso de preservación. Este no fue un pasaje pacífico. Fue una matanza sistemática y ritualizada. Los sumerios veían a sus gobernantes como intermediarios entre los dioses y los humanos, y la muerte no disminuía esa autoridad, en cambio la extendía al más allá. Los elaborados entierros, completos con carros, animales, artículos de lujo y asistentes humanos, reflejaban la creencia de que la corte real continuaría funcionando más allá de la muerte. Mantener el orden cósmico y social requería obediencia absoluta, incluso hasta el sacrificio. La participación pudo haber sido retratada como un honor, pero la evidencia arqueológica sugiere un sistema rígido donde el poder dictaba el destino con una finalidad escalofriante. A pesar de la magnitud del descubrimiento, las primeras interpretaciones suavizaron su brutalidad, enfatizando el sacrificio voluntario y la devoción ritual. Los museos exhibieron los artefactos como símbolos de brillantez cultural, mientras que las implicaciones más oscuras permanecieron subestimadas. Solo décadas más tarde, la tecnología avanzada expuso la violenta realidad detrás de la grandeza. Para entonces, la narrativa del sacrificio noble ya se había arraigado en la conciencia pública, remodelando silenciosamente cómo se percibía este antiguo poder. Las tumbas de Ur revelan más que costumbres funerarias. Exponen una civilización donde la autoridad se extendía más allá de la vida misma, impuesta a través de la muerte ritualizada. Si toda una corte real pudo ser conducida metódicamente a la ejecución en nombre del orden cósmico, entonces el verdadero fundamento de la civilización temprana puede no haber sido la cooperación o el progreso, sino la obediencia moldeada por el miedo.
Y si Ur no fue una excepción, sino un modelo, ¿cuántas otras civilizaciones construyeron su legado sobre las tumbas silenciosas de los leales? Top 2. Pharaoh Retainer Burials. Trasladémonos ahora a las orillas del Nilo, donde el poder absoluto de los primeros faraones exigía una lealtad que trascendía la vida. Entierros de retenedores de faraones. En 1899, bajo el sol implacable de Ábidos, en el sur de Egipto, el arqueólogo Émile Amelinow descubrió un vasto e inquietante complejo funerario cerca de la tumba de un gobernante conocido como Jer, un faraón de la primera dinastía de Egipto. Lo que inicialmente parecía ser una red de tumbas subsidiarias, pronto reveló una realidad mucho más perturbadora. Cientos de tumbas más pequeñas rodeaban el entierro real en una formación precisa y deliberada. Cada una contenía un cuerpo humano, cuidadosamente colocado y enterrado exactamente al mismo tiempo que el rey. No había signos de enfermedad, ni evidencia de desastre natural, ni indicación de actividad funeraria prolongada. Estos individuos no habían muerto con el tiempo, habían muerto juntos, y habían muerto por un solo hombre. Excavaciones posteriores dirigidas por Sir Flinders Petrie confirmaron la escala e intención del fenómeno. Solo alrededor de la tumba del faraón Jer, los arqueólogos identificaron más de 300 entierros subsidiarios. Se descubrieron disposiciones similares en las tumbas de otros gobernantes tempranos, como Aha y Jet. Las tumbas pertenecían a sirvientes, oficiales, artesanos, guardias y posiblemente miembros de la corte real. Sus posiciones reflejaban jerarquía y función, lo que sugiere que estaban destinados a continuar sirviendo al faraón en el más allá. Muchas tumbas contenían artículos personales, cerámica, herramientas, joyas y sellos con insignias reales, reforzando la idea de que estos individuos desempeñaban roles definidos dentro de una corte eterna. Lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más escalofriante fue la sincronización de la muerte. Los análisis arqueológicos y osteológicos no revelaron signos de traumatismo típicos de una lucha violenta, lo que llevó a los investigadores a concluir que las víctimas probablemente fueron asesinadas a través de medios controlados y ritualizados, posiblemente por veneno o estrangulamiento. Su entierro ordenado y la uniformidad de las tumbas apuntaban a un evento altamente organizado y dirigido por el Estado. Este no fue un acto de caos o desesperación, sino una demostración cuidadosamente planificada de autoridad absoluta. El Estado egipcio emergente no era meramente político, era divino. El faraón era considerado un dios viviente, y servirle en la muerte se presentaba como un deber y un honor, aunque el verdadero elemento de elección sigue siendo profundamente incierto. Estos sacrificios de retenedores se concentraron dentro de la primera dinastía de Egipto, alrededor del Turshen al 2900 a.C., un periodo en el que el Estado recién unificado estaba consolidando el poder. Los entierros masivos sirvieron no solo para propósitos religiosos, sino también políticos. Fueron poderosos espectáculos públicos que reforzaron el estatus divino del faraón y la jerarquía irreversible de la sociedad. En la muerte, como en la vida, el orden, conocido como Ma'at, tenía que ser preservado. La corte real continuaría funcionando más allá de la tumba, asegurando la estabilidad cósmica. El mensaje para los vivos era inequívoco. La lealtad al faraón se extendía más allá de la mortalidad. Luego, casi tan repentinamente como comenzó, la práctica desapareció. Para la segunda dinastía, los retenedores humanos fueron reemplazados por figurillas Shapti, pequeños sirvientes tallados, destinados a realizar trabajos en el más allá. Este cambio sugiere una profunda transformación en la gobernanza y la ideología. El Estado egipcio se había vuelto lo suficientemente estable y poderoso como para que ya no necesitara el sacrificio humano masivo para legitimar la autoridad. El simbolismo reemplazó al espectáculo. El control se había vuelto institucional, incrustado en la religión, la burocracia y la cultura, en lugar de imponerse a través de la muerte ritual. Durante siglos, las implicaciones completas de estos entierros permanecieron eclipsadas por la grandeza de las pirámides y los tesoros de oro. Las primeras interpretaciones a menudo enmarcaron los sacrificios como actos voluntarios de devoción, suavizando la realidad más dura.
Sin embargo, la arqueología moderna pinta una imagen más clara de una sociedad en la que la realeza divina exigía el precio máximo. Estos no fueron incidentes aislados, sino demostraciones sistemáticas de poder en el nacimiento mismo de una de las civilizaciones más grandes de la historia. Si la legendaria estabilidad de Egipto se forjó a través de tales exhibiciones calculadas de control absoluto, entonces sus logros monumentales pueden descansar sobre cimientos mucho más oscuros de lo que sugiere su legado dorado. Y si el primer Estado unificado perfeccionó este método de poder, ¿qué otras civilizaciones aprendieron a gobernar, no mediante el sacrificio de cuerpos, sino mediante el sacrificio de la voluntad? Top 3 Shan Sacrificial Tombs. Viajamos ahora a la antigua China, donde la dinastía Shang vinculó el mundo de los vivos con el de los ancestros a través de rituales de sangre. Tumbas de sacrificio Shang. En 1928, en las tranquilas tierras de cultivo cerca de Anyang, en la provincia china de Henan, los arqueólogos comenzaron excavaciones que descubrirían uno de los testimonios más escalofriantes del poder ritualizado en el mundo antiguo. Bajo capas de tierra compactada yacían las ruinas de Jinshu, la última capital de la dinastía Shan, que data de hace más de 3000 años. Lo que comenzó como una búsqueda de inscripciones chinas tempranas, pronto expuso una práctica sombría y sistemática. Grandes tumbas pertenecientes a los reyes Shang estaban rodeadas de pozos profundos, llenos no solo de tesoros, sino de restos humanos. Filas de esqueletos, atados y decapitados, fueron descubiertos junto a carros, armas y artefactos ceremoniales. Esto no era un campo de batalla. Era un paisaje ritual de muerte, y cada entierro contaba la misma historia silenciosa. La dinastía Shang, que gobernó aproximadamente desde el 1600 hasta el 1046 a.C., estaba profundamente arraigada en un sistema de creencias centrado en el culto a los antepasados y la comunicación divina. El rey servía como el intermediario supremo entre el mundo de los vivos y los poderosos espíritus ancestrales. Para mantener el favor de estos espíritus, la élite Shang llevaba a cabo rituales elaborados que a menudo incluían sacrificios humanos. Las inscripciones en huesos oraculares, grabadas en caparazones de tortuga y escápulas de buey, proporcionan evidencia escrita directa de estas prácticas. Estos registros antiguos documentaron meticulosamente los eventos de sacrificio, enumerando el número de víctimas, sus orígenes y los propósitos de los rituales. Algunas inscripciones describen la ofrenda de docenas, incluso cientos de vidas humanas, en una sola ceremonia para buscar guía, asegurar la victoria en la batalla o apaciguar las fuerzas ancestrales. Las excavaciones en tumbas reales, como las atribuidas al rey Wu Ding, revelaron pozos de sacrificio que contenían prisioneros de guerra, esclavos y posiblemente individuos de tribus subyugadas. Muchos de los esqueletos muestran signos de muerte violenta, incluyendo decapitación, desmembramiento y traumatismo por fuerza contundente. En algunos casos, los cuerpos estaban dispuestos en patrones específicos, lo que sugiere una coreografía ritual en lugar de una matanza caótica. Otros pozos contenían individuos enterrados vivos, sus cuerpos acurrucados en espacios confinados sin ajuar funerario, marcándolos como ofrendas en lugar de muertos honrados. Junto a estos sacrificios humanos, había caballos y carros, simbolizando la continuación de la autoridad real y la movilidad en el más allá. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue la tumba de Fu Hao, una poderosa reina y comandante militar. Su sitio de entierro contenía no solo una extraordinaria colección de vasijas de bronce, adornos de jade y armas, sino también los restos de numerosos individuos y animales sacrificados. La presencia de estas víctimas dentro de una tumba tan prestigiosa subrayó la normalización del sacrificio humano en los niveles más altos de la sociedad Shang. La matanza ritual no era un acto ocasional de desesperación. Era una práctica institucionalizada incrustada dentro del tejido político, religioso y social de la dinastía. A pesar de la abrumadora evidencia arqueológica y textual, las primeras interpretaciones a menudo restaron importancia a la escala y brutalidad de las prácticas de sacrificio Shang, enmarcándolas como simbólicas o exageradas.
Sin embargo, las continuas excavaciones a lo largo de los siglos XX y XXI han confirmado que estos rituales eran frecuentes y estaban meticulosamente organizados. El Estado Shang ejerció el sacrificio como una demostración de legitimidad divina y control absoluto. Al ofrecer vidas humanas a los antepasados, el rey reforzaba su papel como el vínculo esencial entre el cielo y la tierra, asegurando que el orden cósmico y la autoridad real permanecieran inseparables. Las tumbas de sacrificio de la dinastía Shang revelan una civilización donde la devoción espiritual y el dominio político se fusionaron a través de la violencia ritualizada. El poder no solo se mostraba en bronce y jade, sino en la toma calculada de vidas humanas. Si la comunicación con lo divino requería ofrendas tan profundas, entonces la obediencia al trono no solo se esperaba, sino que se santificaba. Y en un mundo donde se creía que los dioses hablaban a través de la sangre, la disidencia pudo haber sido vista no solo como rebelión, sino como una amenaza al equilibrio mismo del cosmos. Si todo un sistema político pudo sostenerse a través del sacrificio ritual, sancionado por la fe y registrado como procedimiento estatal, ¿cuántas otras sociedades antiguas justificaron el control y la conquista a través del lenguaje de lo sagrado? Top 4. Aztec Templo Mayor. Cruzamos el océano hacia el corazón de Mesoamérica, donde el sol mismo exigía un tributo de sangre para seguir su curso. Templo Mayor Azteca. En 1978, durante trabajos eléctricos de rutina en el corazón de la Ciudad de México, los trabajadores golpearon una enorme piedra circular enterrada bajo el pavimento. Lo que siguió fue uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos de las Américas: el desentierro del Templo Mayor, el centro sagrado de la capital azteca de Tenochtitlan. A medida que las excavaciones se expandieron bajo la ciudad moderna, los arqueólogos encontraron una serie de pozos de entierro cuidadosamente construidos que rodeaban el gran templo. En su interior había restos humanos dispuestos con precisión ritual, cráneos apilados en estantes, esqueletos adornados con ornamentos ceremoniales y ofrendas colocadas con simbolismo deliberado. Estos no eran entierros ordinarios. Eran los restos físicos de un sistema de creencias construido sobre el sacrificio, y revelaron una civilización que creía que la supervivencia del universo dependía de la sangre humana. El templo mayor estaba dedicado principalmente a dos deidades: Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, y Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. Según la cosmología azteca, el sol requería alimento en forma de corazones y sangre humanos para continuar su viaje diario a través del cielo. Sin estas ofrendas, el mundo corría el riesgo de caer en la oscuridad eterna. La evidencia arqueológica del sitio respalda esta creencia con escalofriante claridad. Los excavadores descubrieron fosas comunes que contenían guerreros capturados en batalla, así como individuos adornados con trajes que representaban a deidades. Muchos esqueletos presentaban marcas de ejecución ritual, marcas de corte en las costillas que indicaban la extracción del corazón, heridas de decapitación y patrones de desmembramiento consistentes con las prácticas ceremoniales. Entre los descubrimientos más sorprendentes se encontraban los tzompantli, o estantes de cráneos. Miles de cráneos humanos fueron encontrados montados en estantes de madera o incorporados a la arquitectura del templo. Excavaciones recientes revelaron una torre cilíndrica construida enteramente de cráneos humanos unidos con mortero de cal, erigiéndose como un monumento permanente al sacrificio. Estas exhibiciones no estaban ocultas. Se colocaban a la vista del público, sirviendo como ofrendas religiosas y declaraciones políticas. El mensaje era inequívoco. El Estado azteca poseía la autoridad divina y el poder militar para comandar la vida misma. Los relatos históricos de los cronistas españoles, aunque a menudo exagerados, coinciden en parte con los hallazgos arqueológicos. Las ceremonias rituales, especialmente durante las grandes consagraciones de templos, involucraban sacrificios a gran escala, realizados en secuencias altamente organizadas. Las víctimas eran conducidas por los escalones del templo, colocadas sobre altares de piedra y sus corazones extraídos en movimientos rápidos y practicados. Sus cuerpos eran luego arrojados por las escaleras de la pirámide, donde tenía lugar un mayor procesamiento ritual. Estos actos iban acompañados de música, cánticos y una elaborada pompa,
transformando la muerte en un espectáculo sagrado que reforzaba tanto el orden cósmico como el dominio imperial. Durante décadas, los estudiosos debatieron si la escala del sacrificio azteca había sido exagerada por las narrativas coloniales. Sin embargo, la creciente evidencia física del Templo Mayor confirma que la matanza ritual era un componente central e institucionalizado de la religión y el gobierno aztecas. El sacrificio no era meramente una expresión de fe, era un mecanismo de control, una demostración de poder y una fuerza unificadora que vinculaba a la sociedad con un destino cosmológico compartido. Las tumbas que rodean el Templo Mayor revelan una civilización donde la devoción, la guerra y la autoridad estatal convergían en la muerte ritualizada. Los aztecas no veían el sacrificio como crueldad, sino como necesidad, un intercambio que sostenía el cosmos mismo. Sin embargo, detrás de la justificación sagrada yacía un sistema que normalizaba la violencia a una escala extraordinaria, incrustándola en la identidad misma del imperio. Si toda una civilización pudo organizarse en torno a la creencia de que el sacrificio humano era esencial para la supervivencia, entonces la frontera entre la fe y el miedo se vuelve peligrosamente delgada. Y cuando el poder se justifica por la promesa de estabilidad cósmica, ¿quién se atrevería a cuestionar el costo? Top 5 Viking Ship Burials. Viajamos ahora a las frías tierras del norte, donde los barcos no solo surcaban los mares, sino que también transportaban a los poderosos hacia el reino de los muertos. Entierros de barcos vikingos. En 1904, un granjero que araba su tierra cerca de la ciudad de Tønsberg, en Noruega, golpeó madera enterrada profundamente bajo el suelo. Lo que siguió fue la excavación de uno de los sitios de entierro más extraordinarios de la era vikinga, el entierro del barco de Oseberg. A medida que los arqueólogos descubrían cuidadosamente el sitio, surgió un barco de madera notablemente preservado, que medía más de 70 pies de largo e intrincadamente tallado con patrones serpentinos y motivos mitológicos. Pero no fue el barco en sí lo que envió un escalofrío al equipo de excavación. Dentro de la cámara funeraria yacían los restos de dos mujeres de alto estatus rodeadas de bienes lujosos, animales y evidencia inquietante de que este viaje al más allá había requerido más que riqueza y artesanía. Había requerido sacrificio. El entierro de Oseberg, que data de alrededor del 834 d.C., contenía una asombrosa variedad de ajuar funerario. Trineos ricamente decorados, carros, textiles, tapices, artículos para el hogar y objetos ceremoniales. 15 caballos, 6 perros y 2 bueyes habían sido sacrificados y colocados dentro del túmulo funerario, lo que sugiere la creencia de que el difunto requeriría transporte, protección y estatus en el próximo mundo. Si bien el sitio de Oseberg en sí no contenía víctimas de sacrificio humano, claras más allá de los dos entierros principales, otros descubrimientos de la era vikinga y, fundamentalmente, relatos de testigos históricos, revelan una tradición funeraria más oscura y violenta entre las élites nórdicas. Una de las descripciones más vívidas proviene de Ahmad ibn Fadlan, un diplomático árabe del siglo X, quien presenció el funeral de un jefe vikingo a lo largo del río Volga. Su relato detalla un ritual tanto elaborado como profundamente inquietante. Tras la muerte del jefe, una esclava se ofreció voluntaria o fue obligada a acompañarlo al más allá. Durante varios días fue preparada ritualmente, intoxicada y desfilada por el campamento en una ceremonia que mezclaba reverencia con inevitabilidad. En el día final, fue conducida a bordo de un barco que contenía el cuerpo del jefe. Allí, en un ritual presenciado por toda la comunidad, fue estrangulada y apuñalada por un verdugo ceremonial antes de que el barco fuera incendiado y enviado como una vasija ardiente al reino de los muertos. La evidencia arqueológica de los entierros vikingos en Escandinavia y Europa del Este respalda el relato de Ibn Fadlan. Se han encontrado tumbas que contienen múltiples individuos enterrados simultáneamente, a menudo con signos de muerte violenta. Algunos esqueletos muestran marcas de corte, decapitación o un posicionamiento que sugiere que fueron colocados como asistentes en lugar de iguales honrados. Estos hallazgos indican que el sacrificio humano, aunque no universal,
Era un componente reconocido y ritualmente significativo de los funerales de la élite vikinga, especialmente para los líderes poderosos. Para los vikingos, la muerte no era un fin, sino una transición a otro reino, Valhalla, Folvanger u otros dominios mitológicos, donde el estatus, el honor y el compañerismo continuaban. Para asegurar un viaje adecuado y una existencia apropiada más allá de la muerte, el difunto requería sirvientes, animales, armas y símbolos de prestigio. El sacrificio se enmarcó como un acto de lealtad y honor, reforzando las jerarquías sociales incluso en la muerte. El espectáculo de tales funerales también cumplía una poderosa función social entre los vivos. Demostraban la riqueza, la influencia y la autoridad del linaje del difunto, enviando un mensaje claro sobre el poder que se extendía más allá de la tumba. A pesar de la naturaleza dramática de estos rituales, las primeras interpretaciones a menudo romantizaron los entierros vikingos como despedidas nobles dignas de guerreros heroicos. Solo a través de una combinación de evidencia arqueológica y testimonio histórico ha salido a la luz la realidad más dura. Estas ceremonias no se trataban simplemente de honrar a los muertos. Eran exhibiciones públicas de control, lealtad y la voluntad de una sociedad de santificar la muerte al servicio de la jerarquía y la creencia. Los entierros de barcos vikingos revelan una cultura donde la obediencia podía exigir el sacrificio máximo. El fuego, el acero y el ritual transforman la muerte en un espectáculo de poder y devoción. Si la lealtad se probaba a través de la muerte misma, entonces la línea entre la reverencia y la coerción se vuelve difícil de trazar. Y en un mundo donde el viaje al más allá requería compañeros humanos, la pregunta permanece: ¿cuánta de esa lealtad fue dada libremente y cuánta fue moldeada por el peso de la tradición y la expectativa? Top 6. Qin Huangstom. Regresamos a China para explorar el mausoleo del hombre que unificó un imperio y buscó gobernar incluso sobre la muerte. Tumba de Qin Shi Huang. En 1974, un grupo de agricultores que cavaban un pozo cerca de la ciudad de Xi'an, en la provincia china de Shanxi, golpeó fragmentos de arcilla como nada que hubieran visto antes. Lo que comenzó como una simple búsqueda de agua, se transformó rápidamente en uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos del siglo XX. Bajo el suelo yacían filas tras filas de guerreros de terracota de tamaño natural, cada uno detallado de forma única, de pie en formación silenciosa, como si esperaran órdenes. A medida que las excavaciones se expandieron, quedó claro que este no era un entierro ordinario. Era un vasto imperio subterráneo construido para un solo hombre, Qin Shi Huang, el primer emperador de una China unificada. Sin embargo, más allá de la grandeza del ejército de terracota, yacía una realidad más oscura, marcada por el secreto, el sacrificio y el ejercicio despiadado del poder absoluto. El complejo del mausoleo de Qin Shi Huang, quien murió en el 200 a.C., abarca unas 38 millas cuadradas estimadas, lo que lo convierte en uno de los sitios de entierro más grandes jamás creados. El historiador antiguo Sima Qian describió la tumba como un palacio subterráneo completo, con ríos y mares de mercurio, trampas mecánicas diseñadas para repeler intrusos y un techo adornado para parecerse al cielo nocturno. Los estudios científicos modernos han detectado concentraciones inusualmente altas de mercurio en el suelo que rodea el túmulo central de la tumba, lo que otorga credibilidad a estos relatos antiguos. Pero mientras los guerreros de terracota fueron creados para proteger simbólicamente al emperador, la evidencia arqueológica e histórica sugiere que también se sacrificaron vidas humanas reales para preservar su dominio eterno. Las excavaciones alrededor del mausoleo han descubierto fosas comunes que contienen los restos de trabajadores, prisioneros y artesanos. Muchos de estos individuos muestran signos de duras condiciones de trabajo, desnutrición y muerte violenta. Algunos pozos de entierro contienen esqueletos con grilletes de hierro, todavía unidos a sus extremidades, lo que indica que probablemente eran trabajadores forzados que perecieron durante la construcción. Más inquietante aún, los registros históricos y los hallazgos arqueológicos sugieren que después de la muerte del emperador,
Numerosos artesanos y trabajadores que conocían los secretos del diseño de la tumba fueron ejecutados y enterrados dentro del complejo para asegurar que sus misterios permanecieran ocultos. La tumba no era solo un monumento a la inmortalidad, sino también una bóveda sellada de conocimiento custodiada por el silencio de los muertos. Los textos antiguos también describen el entierro de concubinas que no habían tenido herederos, sepultadas para acompañar al emperador en el más allá. Si bien la evidencia arqueológica directa de estos entierros específicos sigue siendo limitada debido al estado no excavado de la tumba central, el descubrimiento de múltiples restos humanos dentro del complejo más amplio del mausoleo respalda la existencia de tales prácticas. La visión del emperador sobre el más allá no era simbólica, era una continuación de su gobierno terrenal, completo con un ejército, sirvientes y una corte imperial plenamente funcional bajo tierra. La construcción de esta inmensa necrópolis requirió cientos de miles de trabajadores durante varias décadas. Fue un proyecto que demostró no solo sofisticación tecnológica, sino también el inmenso costo humano de la autoridad absoluta. Los guerreros de terracota, con sus rostros individualizados y armaduras detalladas, a menudo capturan la imaginación del mundo. Sin embargo, también sirven como un contraste silencioso con las personas reales que trabajaron, sufrieron y murieron para dar vida a la visión del emperador y mantener su secreto. Durante siglos, la verdadera escala y los aspectos más oscuros de las prácticas funerarias de Qin Shi Huang permanecieron oscurecidos por la leyenda y el asombro. La magnificencia del ejército de terracota eclipsó la sombría evidencia de sacrificio humano y muerte forzada incrustada en el sitio. A medida que la investigación continúa, el mausoleo se erige como una maravilla de la ingeniería antigua y un recordatorio crudo de los extremos del poder imperial. La tumba de Qin Shi Huang revela a un gobernante que buscó conquistar no solo el mundo conocido, sino también la muerte misma. Su imperio subterráneo fue diseñado para asegurar el control eterno, impuesto a través del miedo, el secreto y el sacrificio. Si un emperador podía comandar un ejército de arcilla y una multitud de vidas humanas para servirle más allá de la tumba, entonces los límites entre la ambición, la divinidad y la tiranía se desdibujan en un solo legado inquietante. Y si el corazón de su tumba permanece sin abrir hasta el día de hoy, ¿qué verdades sobre el poder y la mortalidad siguen selladas bajo la tierra? Top 7 Moche Sacrifice Burials. En los desiertos de Sudamérica, una civilización utilizó el sacrificio como una herramienta para negociar con las fuerzas de la naturaleza. Entierros de sacrificio moche. En los áridos desiertos del norte de Perú, donde las arenas arrastradas por el viento ocultan los restos de civilizaciones antiguas, los arqueólogos descubrieron una serie de hallazgos que remodelarían fundamentalmente nuestra comprensión de la violencia ritual en las Américas precolombinas. En sitios como Huaca de la Luna y Zipán, surgió evidencia de una sociedad que integró el sacrificio humano en sus sistemas de respuesta religiosa, política y ambiental. Estos no fueron actos aislados de brutalidad. Fueron estructurados, repetidos y profundamente incrustados dentro de la cosmovisión de la civilización moche, que floreció aproximadamente entre el 100 y el 800 d.C. El avance se produjo en la década de 1990 en Huaca de la Luna, un enorme complejo ceremonial cerca de la actual Trujillo. Las excavaciones revelaron capas de restos humanos, principalmente hombres adultos jóvenes, apilados y dispersos en plataformas rituales. Muchos esqueletos mostraban signos claros de muerte violenta: gargantas cortadas, extremidades desmembradas y cráneos con traumatismos por fuerza contundente. Algunos cuerpos fueron encontrados atados, despojados de su ropa y dejados expuestos a los elementos antes del entierro. El posicionamiento y la condición de los restos indicaban que estos individuos eran probablemente guerreros capturados, sacrificados en ceremonias altamente ritualizadas, en lugar de ser enterrados mediante prácticas funerarias convencionales. Lo que hizo que estos hallazgos fueran particularmente convincentes fue su sorprendente correlación con la iconografía moche. La cerámica, los murales y la metalurgia, creados por los moche, representan vívidamente escenas de combate ritual, captura de prisioneros y sacrificio ceremonial.
Un motivo recurrente, conocido como la ceremonia del sacrificio, muestra a cautivos atados siendo conducidos por guerreros a una plataforma ritual donde los sacerdotes extraen su sangre en copas. Estas copas son luego presentadas a figuras de élite, posiblemente gobernantes o sumos sacerdotes, en un acto simbólico de comunión divina. Durante décadas, los estudiosos debatieron si estas imágenes eran mitológicas o simbólicas. Los descubrimientos en Huaca de la Luna proporcionaron una prueba innegable de que estas escenas eran representaciones literales de eventos reales. Reforzando aún más esta conexión, los análisis bioarqueológicos revelaron que los individuos sacrificados no eran residentes locales, sino que provenían de diversas regiones, lo que respalda la teoría de que eran cautivos de guerra. Los estudios isotópicos de sus huesos y dientes mostraron variaciones en la dieta y la geografía, confirmando que eran forasteros traídos a través del conflicto. Los sacrificios a menudo coincidían con periodos de estrés ambiental, particularmente eventos intensos del Niño, que trajeron inundaciones catastróficas seguidas de sequía. En este contexto, el sacrificio humano parece haber sido un intento desesperado, pero ritualizado de apaciguar a las poderosas deidades que se creía controlaban las fuerzas destructivas de la naturaleza. La tumba del señor de Zipán, descubierta en 1987, ofreció otra dimensión a las prácticas funerarias moche. Este entierro de élite, ricamente adornado, contenía no solo tesoros extraordinarios de oro, plata y turquesa, sino también los restos de varios individuos enterrados junto al gobernante. Estos incluían un guerrero, mujeres que se cree eran asistentes, un niño e incluso un guardia cuyos pies habían sido amputados deliberadamente, posiblemente para asegurar que permaneciera eternamente estacionado en su puesto. Animales como llamas y un perro también fueron enterrados dentro de la tumba. La disposición de estos cuerpos demostró un ritual cuidadosamente planificado, reforzando el poder y el estatus del gobernante tanto en la vida como en la muerte. Los moche no dejaron registros escritos, pero su arte y la evidencia arqueológica juntos pintan una imagen vívida de una sociedad donde el sacrificio era tanto un deber sagrado como un instrumento político. Al representar públicamente estos rituales, las élites moche reforzaron su autoridad divina y demostraron su capacidad para mediar entre los mundos humano y sobrenatural. El espectáculo del sacrificio sirvió para unificar comunidades, intimidar a rivales y reafirmar el orden cósmico durante tiempos de incertidumbre. Durante años, la sofisticación del arte y la ingeniería moche eclipsó los aspectos más oscuros de su cultura. Sin embargo, los entierros de sacrificio revelan una civilización donde la violencia ritual no estaba oculta, sino que se celebraba como una fuerza necesaria para la supervivencia y la estabilidad. La mezcla de religión, ansiedad ambiental y poder político creó un sistema en el que la vida humana podía ofrecerse como una solución a las crisis tanto naturales como sociales. Los entierros de sacrificio moche exponen una realidad cruda. En momentos de miedo e inestabilidad, las sociedades pueden recurrir a medidas extremas justificadas por la creencia y la autoridad. Si los moche veían el sacrificio como una negociación vital con las fuerzas de la naturaleza, entonces la línea entre la supervivencia y la brutalidad se vuelve profundamente borrosa. Y cuando los líderes reclaman el poder de restaurar el equilibrio a través de la muerte ritual, ¿con qué facilidad puede la devoción convertirse en una herramienta de control? Top 8 Scythian Kurgan Burials. En las estepas de Asia Central, el hielo ha preservado los secretos de un pueblo nómada que llevaba su jerarquía hasta el más allá. Entierros de kurganes escitas. En lo alto de la extensión helada de las montañas Altai, donde convergen las fronteras de las actuales Rusia, Mongolia, China y Kazajistán, los antiguos túmulos funerarios conocidos como kurganes han preservado algunas de las reliquias más inquietantes del mundo, nómada escita. Ocultas bajo capas de tierra y permafrost, estas tumbas permanecieron selladas durante más de 2 milenios. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar los kurganes de Pasirik a mediados del siglo XX,
descubrieron un cuadro escalofriante de poder, lealtad y sacrificio ritual, perfectamente preservado por el hielo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para proteger sus secretos. Los escitas, una confederación de tribus nómadas que dominaron las estepas euroasiáticas desde aproximadamente el siglo IX al segundo antes, eran famosos por su equitación, guerra e intrincada artesanía en oro. Pero sus prácticas funerarias revelan una dimensión más oscura de su cultura. Los kurganes reales eran empresas monumentales, construidas para honrar a los líderes de élite y asegurar su dominio continuo en el más allá. Dentro de estas cámaras funerarias, los arqueólogos descubrieron no solo los restos momificados de jefes, adornados con elaboradas vestimentas y joyas, sino también los cuerpos de asistentes, guerreros y caballos sacrificados, cada uno colocado con un significado ritual deliberado. Uno de los descubrimientos más notables fue el complejo funerario de Pacirik, donde las condiciones de congelación preservaron materiales orgánicos que rara vez se ven en tumbas antiguas. Dentro de estos kurganes, los investigadores encontraron cuerpos tatuados, textiles finamente tejidos, carros de madera y sillas de montar decoradas con intrincados motivos animales. Rodeando el entierro central estaban los restos de numerosos caballos, a menudo dispuestos en filas, completamente embridados y equipados con arneses ornamentados. Estos animales no eran simplemente ofrendas. Estaban destinados a servir al difunto en el próximo mundo, simbolizando el estatus, la movilidad y la fuerza marcial. El sacrificio humano fue un componente igualmente significativo de estos entierros. En varios kurganes, los restos de asistentes y guardias fueron encontrados posicionados alrededor de la cámara funeraria principal. Muchos no mostraron signos de lucha prolongada, lo que sugiere que fueron ejecutados en circunstancias controladas y ritualizadas. El historiador griego antiguo Heródoto proporciona un relato escalofriante que coincide estrechamente con estos hallazgos arqueológicos. Describió cómo, tras la muerte de un rey escita, sirvientes, concubinas y caballos eran sacrificados y enterrados con él. Un año después, se informaba que asistentes adicionales eran asesinados e inhumados alrededor de la tumba, montados en estacas en una macabra exhibición de lealtad continua, más allá de la muerte. La meticulosa disposición de los cuerpos y artefactos dentro de los kurganes refleja un sistema de creencias en el que la jerarquía social de los vivos se replicaba en el más allá. No se esperaba que los líderes viajaran solos. Estaban acompañados por su corte, sus protectores y sus símbolos de poder. Los sacrificios reforzaban la autoridad del difunto, al tiempo que servían como un poderoso mensaje para los vivos. La lealtad al líder era eterna, y los vínculos de servicio se extendían más allá de la tumba. Durante décadas, los logros artísticos de los escitas, especialmente sus exquisitos ornamentos de oro y su arte de estilo animal, capturaron la imaginación de los historiadores y del público por igual. Sin embargo, los kurganes congelados revelaron que bajo esta sofisticación artística yacía una cultura donde la muerte ritualizada era una expresión aceptada de devoción y poder. La preservación de estas tumbas en el hielo ofrece una mirada inusualmente íntima a las realidades emocionales y sociales de la antigua vida nómada, donde el honor, el miedo y la obligación estaban entrelazados. Los entierros reales escitas demuestran cuán profundamente estaba arraigado el concepto de lealtad en su cosmovisión. El sacrificio no era meramente un gesto simbólico, era una extensión tangible de la autoridad hacia la eternidad. En una sociedad constantemente en movimiento, donde la supervivencia dependía de la unidad y la fuerza, el acto supremo de lealtad era acompañar a un líder incluso en la muerte. Si se esperaba que séquitos enteros siguieran a sus gobernantes al más allá, entonces la lealtad no era solo una virtud, era un mandato. Y en un mundo donde la muerte no cortaba los lazos del poder, ¿cuánta de esa lealtad nació del honor y cuánta del peso tácito de la expectativa y el miedo? Top 9 Maya Sacred Cenote. En las selvas de Yucatán, un abismo natural se convirtió en el escenario de una devoción extrema hacia los dioses de la lluvia. Cenote Sagrado Maya. En las densas selvas de la península de Yucatán, en México, se encuentra Chichén Itzá,
una de las ciudades más icónicas de la antigua civilización maya. Si bien su imponente pirámide, el castillo, atrae a millones de visitantes cada año, una característica más oscura y misteriosa descansa silenciosamente cerca: el cenote sagrado. Este sumidero natural, lleno de agua verde profunda y rodeado de empinadas paredes de piedra caliza, no era simplemente una fuente de agua. Durante siglos sirvió como un portal al inframundo, una puerta sagrada a través de la cual los mayas se comunicaban con sus dioses. Bajo su superficie tranquila, los arqueólogos eventualmente descubrirían un registro escalofriante de devoción ritual, desesperación y poder. A principios del siglo XX, el diplomático estadounidense y arqueólogo aficionado Edward H. Thompson emprendió un proyecto controvertido y ambicioso. Utilizando equipos de dragado, comenzó a extraer objetos y restos de las profundidades del cenote sagrado. Lo que surgió fue una sorprendente colección de artefactos: oro, jade, campanas de cobre, cerámica, quemadores de incienso y ornamentos intrincadamente tallados. Pero junto a estos tesoros había huesos humanos. Con el tiempo, se recuperaron cientos de restos óseos pertenecientes a individuos de diversas edades y orígenes sociales. El cenote no era un sitio de entierro en el sentido tradicional. Era un lugar de ofrenda, donde las vidas humanas eran arrojadas a las profundidades como sacrificios a los dioses. Los mayas creían que los cenotes eran entradas a Xibalbá, el inframundo mitológico. El cenote sagrado de Chichén Itzá estaba particularmente asociado con Chaak, el dios de la lluvia. Durante periodos de sequía o estrés ambiental, los rituales se intensificaban a medida que las comunidades buscaban la intervención divina para restaurar el equilibrio y asegurar la supervivencia. Los análisis arqueológicos y forenses de los restos recuperados revelaron evidencia de traumatismos tanto pre- como post-mortem. Algunos individuos mostraron signos de matanza ritual antes de ser arrojados al agua, mientras que otros pudieron haber sido arrojados vivos. La presencia de valiosas ofrendas junto a los cuerpos sugiere que estos sacrificios eran parte de ceremonias elaboradas destinadas a apaciguar a poderosas fuerzas sobrenaturales. Los estudios isotópicos y osteológicos han proporcionado una visión más profunda de las identidades de las víctimas. Contrariamente a las suposiciones anteriores de que los sacrificios se limitaban a un grupo específico, los restos indicaron una población diversa, que incluía tanto a locales como a individuos de regiones distantes. Esta diversidad sugiere que las víctimas del sacrificio pudieron haber incluido cautivos de guerra, peregrinos y posiblemente individuos elegidos dentro de la sociedad maya. El ritual no era aleatorio, era estructurado, simbólico y estaba profundamente integrado en la vida religiosa y política de la ciudad. El cenote sagrado funcionaba como algo más que un sitio religioso. Era un poderoso instrumento de cohesión social y control. Los rituales públicos realizados en su borde reforzaban la autoridad de los sacerdotes y gobernantes, quienes se posicionaban como intermediarios entre el pueblo y los dioses. El acto del sacrificio, presenciado o ampliamente conocido, reforzaba la creencia de que la prosperidad y la supervivencia de la comunidad dependían de la estricta adherencia a las tradiciones sagradas. En tiempos de crisis, la voluntad de ofrecer vidas humanas demostraba tanto la devoción como la capacidad de la clase gobernante para comandar la obediencia máxima. Durante muchos años, la naturaleza dramática de estos descubrimientos alimentó narrativas sensacionalistas que eclipsaron el contexto cultural y espiritual de los mayas. Sin embargo, la arqueología moderna ha trabajado para presentar una comprensión más matizada. Si bien los rituales eran innegablemente violentos, estaban enraizados en una cosmovisión compleja que vinculaba la acción humana con el equilibrio cósmico. El sacrificio no era visto como crueldad, sino como un intercambio necesario para mantener la armonía entre los reinos natural y sobrenatural. El cenote sagrado de Chichén Itzá revela una civilización donde la fe, el medio ambiente y la autoridad convergían en actos de profundas consecuencias. Las ofrendas arrojadas a sus profundidades eran expresiones tanto de reverencia como de miedo, reflejando una sociedad que creía que la supervivencia dependía del favor divino. Sin embargo, bajo este marco espiritual, yacía un sistema en el que los líderes podían legitimar el poder a través de la muerte ritualizada.
Si el futuro de una comunidad dependía de los sacrificios arrojados a un abismo sagrado, entonces la creencia se convertía en una fuerza capaz de anular la compasión. Y cuando la supervivencia está ligada a la obediencia ritual, ¿con qué facilidad puede la devoción transformarse en una herramienta de control? Top 10 Royal Tombs of Aigai. Terminamos nuestro recorrido en Grecia, donde la gloria de los reyes macedonios se inmortalizó a través de ritos que unían lo heroico con lo divino. Tumbas reales de Aigai. En las colinas del norte de Grecia se encuentra Aigai, la antigua capital del reino macedonio y el cementerio de su linaje real. Durante siglos, este sitio sagrado permaneció oculto bajo capas de tierra y tiempo, sus secretos preservados en silencio. Ese silencio se rompió en 1977 cuando el arqueólogo griego Manolis Andronikos descubrió una serie de tumbas reales en Vergina, identificadas como la antigua Aigai. Entre ellas se encontraba una tumba notablemente intacta que se cree pertenecía al rey Filipo II, el padre de Alejandro Magno. El descubrimiento asombró al mundo con su riqueza en oro, armas, armaduras y artefactos ceremoniales. Sin embargo, bajo el esplendor del entierro real, yacía una evidencia sutil pero poderosa de una tradición ritual más oscura, una que revelaba cómo la realeza macedonia extendía su autoridad incluso más allá de la muerte. Las tumbas reales de Aigai fueron construidas con extraordinario cuidado y simbolismo. La cámara funeraria principal solía albergar los restos cremados del rey, colocados dentro de un lárnax de oro, adornado con el icónico sol de Vergina. Las cámaras circundantes contenían armas, armaduras, vasijas para beber y artículos asociados con la ceremonia real y la guerra. Estos objetos no eran meramente decorativos. Significaban la identidad, los logros y el estatus continuo del rey en el más allá. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos también revelaron la presencia de animales sacrificados, particularmente caballos y perros, enterrados dentro o cerca de las tumbas. Estos animales eran símbolos de nobleza, lealtad y destreza marcial, y se creía que acompañaban y servían al gobernante en el próximo mundo. Además de los sacrificios de animales, la evidencia de las prácticas funerarias macedonias antiguas sugiere que los asistentes humanos también pudieron haber sido parte de los ritos funerarios reales, especialmente en periodos anteriores. Los relatos históricos y los datos arqueológicos comparativos de entierros de élite en las regiones griegas y balcánicas más amplias indican que la muerte de un rey podía estar marcada por la ejecución o muerte ritual de compañeros cercanos, guardias o sirvientes. Si bien la evidencia ósea directa dentro de las tumbas principales de Aigai es limitada, el contexto cultural más amplio y los patrones de entierro asociados apuntan a una tradición donde se esperaba que la lealtad y el servicio trascendieran la muerte. Las ceremonias funerarias en sí eran grandes eventos públicos, que mezclaban el duelo con el teatro político. El funeral real servía como una poderosa demostración de continuidad y legitimidad. Mientras el cuerpo del rey era honrado con fastuosas ofrendas y sacrificios, se recordaba a los vivos la fuerza perdurable de la monarquía. El espectáculo reforzaba la idea de que el poder del rey no terminaba con su vida. En cambio, se inmortalizaba a través del ritual, la memoria y la cuidadosa orquestación de ritos funerarios que se hacían eco de las tradiciones divinas y heroicas. El momento de estas prácticas es particularmente significativo. El reino macedonio estaba a punto de transformarse en uno de los imperios más grandes de la historia bajo Alejandro Magno. Las tumbas reales de Aigai reflejan una cultura profundamente invertida en el culto al héroe, la reverencia ancestral y la proyección de la autoridad. Al rodear a sus gobernantes con símbolos de poder y sacrificio, los macedonios crearon una narrativa de realeza eterna. El rey muerto no era simplemente recordado, era consagrado como una fuente duradera de legitimidad e inspiración para las generaciones futuras. Durante muchos años, los deslumbrantes tesoros de Aigai cautivaron la atención del público, a menudo eclipsando las implicaciones más sombrías de los rituales funerarios. El enfoque en el oro, el arte y la importancia histórica enmascaró el mensaje subyacente incrustado en las prácticas funerarias. Estas tumbas no eran solo monumentos de honor,
sino también instrumentos de poder que reforzaban la jerarquía social y la expectativa de una lealtad inquebrantable. Las tumbas reales de Aigai revelan una civilización que entendía el poder político de la muerte. A través del sacrificio, el simbolismo y el espectáculo, los gobernantes macedonios aseguraron que su autoridad perdurara más allá de la tumba. Al honrar a sus reyes con rituales tan elaborados y a veces sombríos, transformaron el entierro en una declaración de dominio eterno. Si incluso en la muerte un gobernante podía comandar lealtad, sacrificio y reverencia, entonces la verdadera fuerza del poder antiguo pudo haber residido no solo en ejércitos y conquistas, sino en la capacidad de moldear la creencia misma. Y cuando una sociedad construye su legado sobre la inmortalización de la autoridad, ¿dónde termina la reverencia y comienza realmente el control? A través de continentes y milenios, los entierros que hemos explorado revelan un patrón inquietante, uno en el que la muerte no fue simplemente un fin, sino una extensión cuidadosamente orquestada del poder. Desde las cortes reales de Ur y Abidos hasta las plataformas ceremoniales de los aztecas, desde los kurganes congelados de los escitas hasta el vasto mausoleo de Qin Shi Huang, estas civilizaciones antiguas transformaron el entierro en un escenario para la autoridad, la creencia y el control. Lo que yace bajo la tierra no es solo la historia de cómo murió la gente, sino de cómo las sociedades eligieron definir la lealtad, la divinidad y el orden. Estas prácticas funerarias extremas a menudo se enmarcaron como deberes sagrados, actos de devoción destinados a asegurar el favor de los dioses o garantizar la armonía en el más allá. Sin embargo, la evidencia arqueológica cuenta una historia más compleja e inquietante. Muchos de estos rituales estaban meticulosamente organizados, se exhibían públicamente y estaban profundamente incrustados dentro de los sistemas políticos. Los sacrificios humanos y animales, las fosas comunes y los elaborados espectáculos funerarios no fueron eventos aleatorios o aislados. Fueron herramientas poderosas que reforzaron la jerarquía, legitimaron a los gobernantes e inculcaron un sentido colectivo de obediencia, moldeado tanto por la fe como por el miedo. Lo que hace que estos descubrimientos sean especialmente convincentes es cómo desafían la imagen tradicional de las civilizaciones antiguas, como cunas puramente iluminadas de cultura y progreso. Bajo sus logros en arquitectura, arte y gobernanza, yacían sistemas capaces de una violencia profunda, justificada a través de la religión, la tradición y la búsqueda del equilibrio cósmico. Estos entierros nos obligan a confrontar una verdad incómoda. Los cimientos de algunas de las civilizaciones más grandes de la historia se construyeron no solo sobre la innovación y la cooperación, sino también sobre el sacrificio y el control. Sin embargo, estas prácticas también reflejan el profundo deseo humano de comprender la muerte y mantener la conexión más allá de ella. En su propia Cos Worldview, estas civilizaciones estaban preservando el orden, honrando a los líderes y salvaguardando el futuro. La línea entre la devoción y la dominación, entre el deber sagrado y la lealtad impuesta, a menudo era borrosa, a veces deliberadamente. Al desenterrar estos testimonios silenciosos del pasado, nos queda una pregunta poderosa. ¿Fueron estos rituales funerarios extremos expresiones genuinas de creencia espiritual? ¿O fueron sistemas cuidadosamente construidos, diseñados para mantener el poder a través del miedo, incluso más allá de la tumba? Si estos relatos sobre los oscuros cimientos de la historia han cambiado tu forma de ver el legado de las grandes civilizaciones, te invitamos a suscribirte y darle a me gusta a nuestro canal. Estamos desenterrando la verdad que el tiempo y el poder intentaron sepultar. Cultiva el conocimiento para entender el futuro. El próximo tesoro de la historia antigua se abrirá muy pronto ante tus ojos.